Además, la gente que pasa por encima de todo esto no se da cuenta que ahora ya se han olvidado del tema, porque ahora mencionamos lo de las actas, pero es que ahora ya el gobierno de Estados Unidos ni siquiera habla de eso. Ahora la acusación es el narcoestado, de que el Sí, sí, narcotráfico, que es un absurdo, porque el narcotráfico va por el Pacífico y no por el Caribe. Está clarísimo y no hay ninguna agencia ni de Estados Unidos ni de Naciones Unidas que acuse a Venezuela de colaboración con el narcotráfico, ni siquiera a nivel estadístico. Y la gente no se da cuenta que están inventando cada día una excusa sí, sí. para apoderarse de lo que quieren, que son los recursos y es el petróleo. Es que la gente no se da cuenta. Bueno, y la gente no se da cuenta de que en toda esta enorme operación de guerra militar y psicológica, lo que aparecía hace unos días, el famoso Hugo Carvajal, alias el Pollo, que fue en su momento, sí es cierto, director de la contrainteligencia militar de Venezuela, no es más que parte de todo esto. Porque este individuo publicó una carta que, por supuesto, ha sido noticia en cientos y cientos Sí, sí, claro. y cientos de sitios digitales y decenas de grandes medios de comunicación que no han interpretado esto como una jugada del tipo que está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico, no lo han interpretado como una jugada para librarse de la cárcel o para reducir su condena, que por cierto puede ser incluso de cadena perpetua. No, no, no. Lo que leemos en los medios de comunicación es textualmente lo que él dice como si fuera real. Es decir, el Pollo Carvajal desvela a Trump, porque esto fue una carta que dirigió a Trump, la red criminal de Maduro, la complicidad de Cuba, por cierto, porque él acusa a Cuba, de un plan para inundar a Estados Unidos de cocaína, junto con las FARC, Hezbollah y el ELN. Bueno, pues todo ese potaje nauseabundo, Increíble. que no es más que aportarle a Trump el argumento para hacer lo que quiera en Venezuela, es decir, yo he sido jefe de la contrainteligencia militar y tengo las pruebas, que por supuesto no las pone sobre la mesa, tengo las pruebas de que este gobierno hace exactamente lo que ustedes dicen que hace y yo justifico que ustedes invadan mi propio país. Porque además lo dice claramente, la estrategia de Trump es la correcta. Bueno, pues esto lo analizamos en un trabajo hace unos días y yo les leo algunas aportaciones más. La tabla. La confesión pública de el Hugo Pollo Carvajal, presentada como la delación del hombre que todo lo sabía, tiene un problema grave. Las fechas no le cuadran. Dice, por ejemplo, Carvajal afirma que el régimen de Maduro aprovechó la política de Biden para enviar al tren de Aragua a Estados Unidos. Pero para el año 2021-2023 él ya era un disidente fugitivo y luego estaba preso en España. ¿Cómo conocía él las órdenes internas del gobierno al que había traicionado? Porque él salió de Venezuela en el año 2019. En ese año se instala en España, luego es detenido por orden no de Venezuela, que por supuesto le perseguía judicialmente, sino de Estados Unidos, donde tenía una orden de búsqueda por narcotráfico. Otra cosa. También asegura tener conocimiento detallado de operaciones de narcotráfico y espionaje posteriores al año 2019, cuando se fuga. Para entonces ya no tenía acceso a inteligencia. Su cronología de disidente y detenido hace imposible ser testigo presencial de lo que afirma. Y concluye la tabla. Esto plantea dos posibilidades. Uno, que Carvajal miente o exagera para negociar su sentencia. Ahí está. O dos, la carta es un producto guiado para servir como instrumento de política exterior, transformando una confesión en propaganda con sello de fuente confidencial. Es decir, la carta, ¿quién la ha escrito? ¿Sus abogados para que Trump le perdone? ¿O lo ha escrito Trump y Marco Rubio para que han llegado ya a un acuerdo previo con él para justificar su agresión a Venezuela?
Bueno, efectivamente, aquí estamos ante, bueno, primero una traición de este personaje o personajillo a su país, al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, es una traición, un traidor que ahora está siendo utilizado, o sea, es una de las piezas del ajedrez que están utilizando para justificar la agresión. Todo está dirigido a justificar una agresión militar a la República Bolivariana de Venezuela que causaría incontables daños y pérdida de vidas humanas. Se está jugando con candela y la candela va a extenderse, o el fuego va a extenderse a la región, a toda la región. Pero Estados Unidos, como siempre, utiliza a su conveniencia este tipo de personajillos que, claro, están en un proceso y es de interés de que le rebajen la posible condena, es de interés que él aporte, entre comillas, datos que permita a Estados Unidos, pues, tener una plataforma más sólida para invadir Venezuela. Lo han hecho siempre. Sí. Lo hicieron con gente Claro. de la inteligencia de Irak, Sí, que sí. dijo lo que ellos querían. Lo han hecho con gente de Siria, lo han hecho con gente de Libia. Exactamente. Lo han hecho siempre, en todos los sitios. Siempre hay algún traidor que necesita los favores de Estados Unidos Ahí está. y al que le escriben el relato y el guión de lo que necesita Estados Unidos. Sí, no, es una perversidad enorme y vemos, pero como nunca, más de forma más abierta, más nítida, las pretensiones de Estados Unidos y lo burdo del accionar para lograr para hacer realidad esas pretensiones hegemónicas, porque están no solo los recursos naturales, sino a través de ellos también está el retomar el control hegemónico de la región, o sea, el control total de América Latina y el Caribe expresada en esa doctrina Monroe que hemos mencionado anteriormente.